Hoy quiero que me acompañes en una historia donde las palabras de una madre cruzan la barrera del tiempo y del silencio. Esta es la historia de Javier, un hijo que, años después de la muerte de su madre, descubre cartas psicografiadas que lo guían hacia una verdad dolorosa y, al mismo tiempo, lo liberan. Un viaje de susurros y redención, donde el amor maternal demuestra que nunca muere. Javier siempre había sentido que algo lo seguía, un eco suave que susurraba su nombre en las noches más silenciosas. Desde que su madre había muerto, cuando él era apenas un niño, esa sensación nunca lo había abandonado. Ahora, con 34 años, la vida lo había llevado de regreso a la vieja casa de su infancia, un lugar donde cada rincón guardaba recuerdos que dolían como fantasmas. Fue allí, en un desván polvoriento, donde encontró el primer indicio de que el pasado aún tenía algo que decirle. Estaba limpiando cuando sus dedos rozaron una caja de madera, oculta tras una pila de mantas viejas. La abrió con cuidado y encontró dentro un manojo de cartas, atadas con una cinta descolorida. El corazón le dio un vuelco. La caligrafía en los sobres era inconfundible, la de su madre. Temblando, abrió la primera carta. Mi querido Javier, comenzaba con una dulzura que le erizó la piel. Si estas palabras llegaron a ti, es porque aún tengo algo que contarte, algo que no podía dejar atrás. Las lágrimas le nublaron la vista. Cada línea estaba cargada de un amor profundo y de una tristeza que no había comprendido hasta entonces. Su madre hablaba de noches de insomnio, de la culpa que la había perseguido y de un secreto que no había podido compartir en vida. El silencio no es olvido, hijo, escribió. Es el peso de un amor que no supe cómo mostrarte. Javier sintió que la voz de su madre lo envolvía, como si las paredes de la casa respiraran con sus palabras. Recordó los momentos de ternura, los cuentos que ella le susurraba antes de dormir, y también los silencios que habían llenado su infancia de dudas. Ahora entendía que esos silencios no eran vacíos. Estaban llenos de palabras que nunca pudo pronunciar. La carta terminaba con una súplica. Te pido que me escuches, Javier. Hay verdades que no pude decirte y que ahora solo tú puedes liberar. Cerró la carta con las manos temblorosas, sintiendo un nudo en la garganta. Afuera, el viento agitaba las ramas de los árboles, y por un momento creyó oír su nombre susurrado en el aire. Era como si la voz de su madre hubiera encontrado un camino para cruzar el tiempo y el espacio. Esa noche no pudo dormir. Se quedó en la vieja habitación, rodeado de las cartas que lo miraban desde la penumbra. Cada palabra que había leído seguía latiendo en su mente como un tambor lejano. Sabía que no podía ignorar el llamado. Esas cartas eran más que recuerdos. Eran un puente hacia una verdad que había estado aguardando pacientemente en el silencio. Y aunque el miedo lo envolvía, también sentía una extraña paz. Porque en el susurro de esas palabras, Javier encontró algo que siempre había buscado: el amor de una madre que nunca se había ido del todo. Las noches en la casa de Javier se llenaron de un murmullo constante desde que había abierto las cartas. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, escuchaba su nombre susurrado con la ternura y el dolor de una madre que nunca había podido decir adiós. Durante el día, las cartas eran su única compañía. Cada línea parecía abrir puertas que siempre habían estado cerradas. Cada palabra, una llave que lo llevaba más profundamente en el misterio que rodeaba su infancia. Javier pasaba horas leyendo y releyendo las cartas, como si en ellas pudiera encontrar no solo el amor de su madre, sino también las respuestas que había estado buscando toda su vida. Las cartas hablaban de recuerdos que él apenas podía vislumbrar, noches en que ella lo acunaba mientras lloraba en silencio, días en que su sonrisa escondía un peso que nunca se atrevió a compartir. Pero también hablaban de un secreto, algo que había quedado atrapado entre ellos como un susurro que no se atrevía a nacer. Pronto, Javier comenzó a notar cosas que antes habría descartado como fantasías. Las luces parpadeaban sin motivo en los pasillos, el aroma del perfume de su madre llenaba la habitación de forma repentina.
y a veces en el reflejo del espejo creía ver su silueta, mirándolo con una mezcla de tristeza y esperanza. Cada pequeño detalle era una promesa de que ella estaba allí, esperando que él escuchara no solo con los oídos, sino con el corazón. Las cartas se volvieron más intensas. Una noche, mientras leía una de las últimas, sintió que su madre le hablaba directamente, como si sus palabras traspasaran el papel y se convirtieran en voz. «Javier», decía la carta, «mi amor por ti nunca desapareció, pero hay algo que debo confesarte, algo que me ata aún a este mundo». Su corazón latía desbocado. Podía sentir la urgencia en las palabras, como si el aire mismo se llenara con el eco de esa confesión. Los recuerdos de su niñez comenzaron a regresar en forma de fragmentos confusos. Risas en la cocina, canciones de cuna, pero también momentos de miedo, miradas que él no entendía entonces. Sabía que su madre había guardado algo que la consumía en silencio, y ahora esas cartas eran el hilo que lo guiaba a través de la niebla de su propia memoria. Una noche, incapaz de soportar el peso de las voces que lo llamaban, Javier decidió seguirlas. Con la última carta en la mano, salió al jardín bajo la luz de la luna. El viento susurraba entre los árboles y cada hoja que se movía parecía decir su nombre. Allí, de pie bajo las estrellas, comprendió que las cartas no eran solo palabras. Eran el puente entre dos almas que habían estado separadas por el miedo y el dolor. Y en ese momento, Javier juró que no descansaría hasta conocer toda la verdad y darle a su madre el descanso que ella también merecía. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia tan llena de emociones y secretos del pasado. Javier pudo encontrar la verdad que su madre no pudo decir en vida y, al hacerlo, también encontró el perdón y la paz que ambos necesitaban. Esta historia nos recuerda que las palabras no dichas a veces encuentran su voz, incluso más allá de la muerte. Si te conmovió este relato, suscríbete y comparte para seguir explorando relatos que tocan el alma. Hasta pronto, y que los susurros de quienes amamos siempre encuentren su camino hacia nosotros.